Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Luisa y George se conocieron en la universidad, cuando ambos estaban llenos de sueños y ambiciones juveniles. Estudiaban en diferentes facultades, pero el destino los unió en la cafetería estudiantil. La cafetería universitaria se llamaba simplemente Rosa. Igualmente simple era su menú. Luisa y su amiga Cristina estaban sentadas en una mesa, tomando té con pastelillos de crema. Hay que reconocer la cocina de esa cafetería, sus pastelillos siempre eran frescos y muy sabrosos. George entró en la cafetería después de las clases. Tenía mucha hambre, pero no quería nada dulce. Vio una hamburguesa y un sándwich en el mostrador y los pidió. 2 hamburguesas, un sándwich y un té, por favor, dijo él. ¿Necesita que se los caliente?, preguntó la vendedora. Sí, respondió George. La vendedora calentó las hamburguesas y le entregó el pedido a George. Después de pagar, George miró alrededor buscando un lugar libre. Había una mesa libre cerca de donde estaban sentadas Luisa y Cristina. George había notado a Luisa desde que entró. Esa chica risueña con enormes ojos grises. Su cabello castaño oscuro enmarcaba su rostro de manera hermosa. A pesar de su hambre, George no podía apartar la mirada de Luisa. Se acercó a la mesa, sonriendo tímidamente, y preguntó si podía unirse a ellas. Luisa, sorprendida por la atención, asintió con la cabeza y miró la mesa vacía cercana. ¿Por qué decidiste sentarte con nosotras, si hay una mesa libre cerca?, preguntó ella. Sabes, no me gusta sentarme solo. Y te he visto en la universidad y pensé que también eres estudiante, como yo. Así que tenemos de qué hablar. Me llamo George, dijo él. Yo soy Luisa, se presentó ella. Yo soy Cristina, se presentó la amiga. Pronto olvidaron sus hamburguesas y té, sumergiéndose en una conversación sobre literatura, música y planes para el futuro. Debemos irnos al dormitorio, dijo Luisa. ¿En qué facultad estudias, George? Ella pasó inadvertidamente a un tono más informal. En la Facultad de Economía. ¿Y tú?, preguntó George. Yo en la Facultad de Filología, respondió Luisa. Veo que entiendes muy bien de literatura, elogió George. Sí, bastante bien, dijo Luisa con orgullo. ¿Y tú entiendes bien de procesos económicos? ¿Nos vemos mañana? Tengo 4 clases. Nosotras tenemos 5, pero la última es un examen. Entonces, nos encontramos en la cafetería después de las clases. Si no llegan pronto, empezaré a prepararme para el examen, sugirió George. De acuerdo, hecho. Hasta luego. Adiós, respondió George. A diferencia de Luisa, George vivía en un apartamento con sus padres y no conocía la vida en el dormitorio. Pero Luisa y Cristina eran estudiantes de fuera, vivían en el dormitorio en la misma habitación, hacían todo juntas y compartían la comida y el dinero que les enviaban sus padres. La beca se acababa casi de inmediato. Y luego las chicas aprendieron a ahorrar. Preparaban platos simples y rápidos con los productos disponibles. A menudo, su desayuno era solo té con azúcar y una rebanada de pan tostado. Almorzaban en el comedor estudiantil. Y tomaban té en Rosa, pero solo cuando tenían dinero. Después de las clases, George caminaba hasta la parada del tranvía, que estaba a 1 kilómetro de la universidad. Le gustaba caminar por esa calle, porque en ella crecían castaños, que en mayo sacaban sus grandes flores blancas. Velas. Y en septiembre cubrían el camino y los coches estacionados cerca con castañas lisas, que salían de sus cáscaras espinosas. Pronto llegó a la parada el tranvía que iba directamente a la casa donde vivían George con sus padres y su abuela. Tenían un gran apartamento con techos altos que alguna vez perteneció a los abuelos. El querido abuelo de George murió hace 5 años, cuando George estaba terminando la escuela. Luisa y Cristina regresaron al dormitorio después del encuentro en la cafetería con George. Compartieron sus impresiones sobre la nueva amistad. Cristina, estoy algo nerviosa, hace mucho que no me sentía así. Luisa, creo que George es un chico muy interesante y te conviene.
Luisa estaba emocionada por la inesperada comunicación con un chico tan interesante como George. Cristina, como siempre, la apoyaba y se alegraba por su amiga. George, sentado en el tranvía, reflexionaba sobre el encuentro. Él mismo estaba sorprendido por su valentía, pero contento de haber conocido a una chica tan inteligente y encantadora como Luisa. Le gustaba hablar con ella y esperaba con ansias la próxima reunión. Al día siguiente, Luisa y George se encontraron de nuevo en la cafetería universitaria. Discutieron los libros que habían leído, sus películas favoritas, música. Se sentían cómodos el uno con el otro, como si se conocieran de toda la vida. Con cada encuentro se volvían más cercanos. George ayudaba a Luisa con las tareas de economía, y Luisa ayudaba a George a descubrir el mundo de la literatura y el arte. Pasaban mucho tiempo juntos. Su amistad se convirtió en algo más. Un día, paseando por el parque universitario, George tomó la mano de Luisa y le dijo: Luisa, siento que somos muy cercanos. Quiero estar contigo y compartir todo lo que tenemos. ¿Estás lista para acompañarme? Luisa sonrió y respondió: Sí, George, yo también siento que somos especiales juntos, soy feliz de estar contigo. Así comenzó su historia de amor. Continuaron sus estudios en la universidad. Cada uno terminó su facultad. George, ¿qué te parece si posponemos nuestra boda hasta que terminemos la universidad? Luego seremos personas libres y podremos disponer de nuestro tiempo como queramos, propuso Luisa. Bueno, si eso es lo que quieres, estoy de acuerdo, respondió George. Luisa discutía con Cristina los detalles de la boda y con qué costurera hacer el vestido. Me han dicho las chicas que hay una costurera. Trabaja en un taller en la avenida. Cose también que su trabajo es una maravilla y dicen que cobra barato. Qué bien, tenemos que ir a verla. ¿Vendrás conmigo? Me da un poco de miedo. Claro, como no voy a ir contigo. Encontraron el taller del que les habían hablado y a la costurera. Era una mujer alta, robusta, con una voz fuerte y movimientos bruscos. Observó a Luisa críticamente y concluyó: No necesitas un corte especial. Tienes una figura hermosa, resaltaremos lo que tienes y lo realzaremos. Luisa no entendió qué significaba eso, pero estuvo de acuerdo. Desde entonces, fue 3 veces a la costurera para probarse el vestido y realmente, cuando Luisa salió del probador con el vestido ya terminado, Cristina se sorprendió. Luisa, te ves deslumbrante. Cuidado que no te roben antes de llegar al altar, que en la ciudad hay muchos bribones, dijo admirada. La boda de Luisa y George fue una boda estudiantil. La celebraron en la misma cafetería, Rosa, donde se conocieron. Fue muy concurrida y divertida. Luisa se veía hermosa con su magnífico vestido de novia. Los padres de George insistieron en pagar estos gastos. A su vez, los padres de Luisa trajeron los alimentos para la mesa de bodas, y los cocineros de la cafetería, Rosa, proporcionaron la cocina para la preparación. La madre, la abuela y la tía de Luisa prepararon muchos platos deliciosos para la mesa festiva. La música de la boda la tocaba un pequeño conjunto estudiantil. Fue una celebración alegre y muy poco convencional. George, estoy feliz, confesó Luisa. Yo también estoy feliz. Quiero que este momento dure para siempre, respondió George y la abrazó. La fiesta continuó hasta el amanecer. Incluso hubo una pelea, afortunadamente sin consecuencias graves. Luisa y George recordaban su boda y los sucesos de la noche con frecuencia. Después de la boda, Luisa y George empezaron un nuevo capítulo de su vida juntos. Se mudaron a una casita acogedora en las afueras de la ciudad, que compraron los padres de Luisa y George conjuntamente. Cada noche, se sentaban juntos a la mesa del comedor, compartiendo sus impresiones del día. Su vida familiar estaba llena de calidez, cuidado y comprensión mutua. Los padres de George se preocupaban porque la pareja no tenía hijos por mucho tiempo. Le aconsejaban a Luisa ir a ver a una anciana que curaba con hechizos, enviaban a Cristina a todo tipo de médicos, pero la situación seguía igual. No había niños. Luisa también estaba muy preocupada, obedientemente se hacía todo tipo de pruebas y visitaba a médicos. Finalmente,
se cansó de eso y simplemente dejó de preocuparse. Así, unos años después de la boda, Luisa y George tuvieron su primer hijo, un pequeño niño llamado Vito. Los jóvenes padres observaban con ojos felices cómo su hijo crecía, descubría el mundo que lo rodeaba y los alegraba con sus primeras palabras y pasos. «Mira, se parece a ti cuando duermes», se maravillaba Luisa. «No, no se parece en nada». «Yo no soy tan calvo», decía George, fingiendo indignación. La pareja se sentaba junto a la cuna del bebé, conteniendo la respiración, observando cómo dormía. Vito no se enfermaba muy a menudo, comía bien, pero la leche materna de Luisa solo duró 7 meses. Ella quería amamantarlo al menos hasta los 2 años. Al principio, Luisa se sentía triste por eso, pero luego decidió que así estaba bien. 5 años después, a la familia se unió una hija, Esmeralda, una pequeña traviesa con cabello rizado y ojos brillantes. Luisa y George disfrutaban pasar el tiempo con Vito y Esmeralda, jugando juntos, leyéndoles cuentos antes de dormir y organizando picnics familiares al aire libre. Esmeralda era una niña muy activa y Luisa necesitaba mucha energía para alcanzarla antes de que ocurriera algún desastre. Todos los objetos peligrosos y líquidos estaban fuera de su alcance, pero la curiosidad innata de Esmeralda era muy grande. Se empeñaba en abrir todos los armarios y cajones a los que podía llegar y los vaciaba con la velocidad de un mapache. Luisa solo podía asombrarse. «Apenas lo dejé todo ordenado y otra vez el apartamento parece una mudanza». «Esmeralda, ¿cómo puedes hacer eso? Yo no podría crear estas montañas tan pintorescas ni con todo mi empeño», decía Luisa riendo, mirando las pilas de calcetines mezclados con toallas y sujetadores. Encima de la composición siempre había algún juguete con el que Esmeralda estaba entretenida en ese momento. Al hacerse mayor, Esmeralda comenzó a dominar en todas las areneras. Los niños que no estaban de acuerdo con ella rápidamente conocían su pala, con la que repartía generosamente su bendición. Los padres se quejaban, pero no podían hacer nada con ella. La única solución era llevarse a la niña alborotada del parque infantil. Finalmente, el tercer hijo apareció en su familia 3 años después de Esmeralda. La pequeña Cristina, a quien llamaron en honor a la amiga de Luisa. Ahora la casa de Luisa y George se llenó de risas infantiles, travesuras y alegría. Con el tiempo, surgieron algunas dificultades en la familia de Luisa y George. «George, me está costando dedicar tiempo a los 3 niños, estoy agotada», se quejaba Luisa a su esposo. «Querida, yo también me canso, pero trabajo para el bienestar de nuestra familia». George abrió una pequeña agencia inmobiliaria, y su negocio comenzó a prosperar, pero llegaba tarde a casa. Luisa sentía cansancio por el cuidado constante de los 3 niños, tratando de satisfacer todas sus necesidades. Comenzaron a notar que sus propias necesidades y deseos pasaban a un segundo plano, lo que provocaba incomprensión e irritación. Luisa decidió hablar con George. «¿Entiendes? Necesito encontrar un equilibrio entre el trabajo, la familia y mi vida personal. ¿Y qué puedo hacer? Mi negocio acaba de empezar a desarrollarse. No puedo dejarlo todo y quedarme con los niños. Espera un poco, me estabilizaré y encontraremos una asistenta». «¿Crees que voy a confiarle los niños a una asistenta?» «No». La abuela intervino en la situación. La madre de George comenzó a encargarse de Vito, y la madre de Luisa empezó a venir y quedarse un par de días para ayudar a su hija. Con los padres de George, Vito se sentía a sus anchas. Seguía literalmente los pasos de su abuelo, ayudándole en todo lo que podía. El abuelo era muy hábil con las manos, especialmente en el trabajo con la madera. Tenía un pequeño torno en su trastero donde fabricaba diversas piezas. Para Vito, hacía bloques con los que se podía construir una auténtica fortaleza. Vito jugaba con entusiasmo en el suelo. El abuelo talló torres de madera y figuras de madera. Vito dividió los bloques en 2 montones y construyó 2 fortalezas. «Vito, ¿para qué necesitas 2 fortalezas?» «Abuelo, quiero que se visiten entre sí». «¿Y no van a pelear?» «No, van a ser amigos». «Bueno, si es así, es muy sabio». Con el abuelo y la abuela, Vito aprendió a leer y a contar. Aún no sabía escribir,
pero los padres de George no insistían en ello. La abuela Fernanda había sido maestra de primaria en su juventud. En la jubilación, echaba de menos a los niños. La abuela Renata, la madre de Luisa, venía a cuidar de Esmeralda y Cristina. A las niñas les encantaba jugar con la abuela, pero aún más les atraía ver lo hábilmente que manejaba las agujas de tejer. De un solo hilo, creaba una gran prenda. Pero lo que más les gustaba era jugar con la masa para pasteles. La abuela Renata les dejaba a ambas un trozo de masa y las niñas se concentraban en moldear cada una su creación. Luego, estas creaciones se horneaban en el horno y las niñas disfrutaban comiendo su propia repostería. Mientras tanto, Luisa asistía a cursos de agentes inmobiliarios. Quería trabajar en la agencia de su esposo y estar al tanto del negocio. Con el tiempo, Luisa se convirtió en una excelente vendedora de bienes raíces. Los clientes adinerados comenzaron a buscarla por recomendación, ya que temían arriesgarse con un agente desconocido. Ellos pasaban su información a sus conocidos, estos a los suyos, y pronto Luisa tenía una amplia cartera de clientes. Algunos vendían casas, otros querían comprar algo especial. Luisa sabía cómo tratar con todos. ¿Cómo haces para hablar con todos esos nuevos ricos, que compran fácilmente apartamentos caros contigo?, preguntaba George. Simplemente hablo con ellos y me muestro segura. Así, ellos también toman la decisión de comprar con tranquilidad. Resultó que ella empezó a ganar mucho más que George. Aunque había estudiado en su momento en la Facultad de Filología, invertía todo en el negocio. Pero él no lograba tantas ventas, por más que se esforzara. George no daba muestras de ello, pero su orgullo masculino estaba herido. Empezó a aparecer raramente en la oficina, diciendo que estaba visitando propiedades. Luisa confiaba en él. Se ocupaba de su trabajo, de los niños y del hogar. George, por otro lado, se había encaprichado con una chica joven y pasaba varias horas al día con ella. Para Luisa, parecía que él estaba mostrando un apartamento a un comprador. Esto continuó durante varios años. Luisa estaba enamorada de George, ocupada con su trabajo y sus hijos, quienes demandaban mucha atención, por lo que no sospechaba nada. Mientras tanto, George se reafirmaba conquistando a chicas jóvenes. Se encontraba con una, luego rompía, y encontraba a otra, y así sucesivamente. Empezó a tratar a Luisa con frialdad. Además, después de 3 partos, ella había engordado un poco en la cintura. Pero en todo lo demás, seguía siendo la hermosa Luisa que conoció en el café Rosa hace muchos años. Una mañana, Luisa llamó a George, quien estaba en la oficina, y le dijo: «Teresa se ha enfermado, no hay nadie para mostrar la propiedad, ve tú», pidió Luisa. «Está bien, dame la dirección», respondió George con prontitud. Él fue a la propiedad, la mostró, y luego se fue a pasar tiempo con su nueva amante. Para estos encuentros, alquiló un apartamento en el centro de la ciudad, al que era fácil llegar desde cualquier parte. Luisa esperaba a su esposo en la oficina, pero no llegó. Cerró el lugar, activó la alarma y se fue a casa. George tampoco estaba en casa. Luisa llamó al vendedor de la propiedad y le preguntó cuándo se había ido George. «Hace unas 3 horas», respondió el vendedor. «Gracias», le agradeció Luisa y colgó. ¿Dónde había estado todo este tiempo? Por primera vez, surgieron sospechas en su mente, pero Luisa apartó los malos pensamientos y decidió hablar con George cuando volviera. George llegó por la noche, alegre y animado. «¿Cómo están mis chicas y chicos?», preguntó mientras se desvestía. «Las chicas y los chicos están muy bien», respondió Luisa. «Desvístete y siéntate a cenar». «No tengo hambre, no tengo apetito». George se puso serio de inmediato. «Me duele la cabeza, voy a acostarme». Y de hecho, se fue a la habitación, se desnudó y se acostó, aunque aún era temprano. «¿No estás enfermo?», preguntó Luisa con preocupación al entrar en la habitación. «No lo creo, pero me duele mucho la cabeza». George hizo una mueca de dolor y se cubrió con la manta. «Te traeré una pastilla para el dolor de cabeza», dijo Luisa con compasión y fue a buscar las pastillas. En el camino, recogió su camisa para lavarla.
Instintivamente la acercó a su nariz y de inmediato percibió el aroma de un perfume femenino. No tenía dudas de que era perfume de mujer y una amiga suya usaba una fragancia similar. Pensando bien las cosas, Luisa decidió no decirle nada a su esposo por ahora. Él, por supuesto, lo negaría hasta el final. Pero también podría confesar. ¿Y entonces qué? Tenían 3 hijos, y el divorcio no estaba en sus planes, pero su orgullo estaba herido. Luisa comenzó a observar atentamente a su esposo en el trabajo y en casa. Notó que él pasaba mucho más tiempo en las propiedades de lo necesario, a veces hasta 3 a 4 horas. ¿Qué hay de malo en mí para que él ande con otras mujeres? Decidió ir a un psicólogo para explorar sus sentimientos. El problema no es usted, sino él. Está actuando así porque esta situación lo ha sobrepasado y simplemente no está preparado para ello. ¿Entonces tener 3 hijos y trabajar es una carga para él? Se sorprendió Luisa. Podría decirse que sí. Lo que está haciendo es una especie de escape. Algunos se refugian en el alcohol, otros en los videojuegos. Y otros, como su esposo, buscan consuelo fuera del hogar. ¿Pero qué debo hacer ahora? Usted tiene la opción, aceptar esto como un hecho y manejarlo con calma o de una manera que le resulte más cómoda. ¿Más cómoda para mí? No estoy segura de cómo me siento al respecto. Luisa reflexionó y se entristeció. ¿Ves? Ni siquiera tú sabes lo que quieres. ¿Y qué esperas de tu esposo? Concluyó el psicólogo. Vamos a hacer esto. Tú debes decidir exactamente lo que quieres y para la próxima sesión, esa será tu tarea, comprender lo que realmente deseas. El siguiente paso es pensar qué puedes hacer para lograrlo. Y después, proceder a alcanzarlo. Todo suena bastante sencillo, pero en realidad es muy complicado. No compliquemos las cosas, vamos de lo simple a lo complejo. Primero, identifica al menos un deseo verdadero, no lo que quieren los demás, sino lo que tú realmente deseas, insistió el psicólogo. Al regresar a casa y sopesar todos los pros y los contras, Luisa decidió que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba conocer la verdad, por amarga que fuera. Al día siguiente, Luisa se llevó el equipo de espionaje que había comprado previamente, un micrófono, una cámara, y los instaló en el coche de George. También conectó un rastreador a su teléfono para seguir sus movimientos. Cuando George salió a mostrar una propiedad, Luisa siguió su ruta. Él se detuvo en una zona donde no había ninguna propiedad en venta. Luisa decidió seguirlo. Dejó a los niños con la niñera y se dirigió a la dirección indicada. Aparcando cerca, vio cómo George se encontraba con una joven. Se abrazaron y fueron al restaurante más cercano. Luisa sintió como su corazón se rompía de dolor, pero reunió todas sus fuerzas y lo siguió. Sentada en una mesa cercana, escuchó su conversación. George hablaba de lo cansado que estaba de la vida familiar, de cómo le faltaba libertad y aventuras. Luisa grababa cada palabra en el dictáfono oculto en su bolso. Después de que George y su acompañante se fueron, Luisa regresó a casa. Se sentó en silencio, escuchando la grabación de la conversación una y otra vez. Cada palabra de George era como una puñalada en su corazón, pero ahora sabía la verdad y debía decidir qué hacer a continuación. Luisa fue a su habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama. Sabía que su vida acababa de cambiar radicalmente. Tenía que tomar una decisión importante. Pero en ese momento, simplemente se permitió llorar. Por la mañana, sentada a la mesa de la cocina, Luisa hojeaba lentamente las páginas de una revista, pero sus pensamientos estaban lejos de las tendencias de moda. Recordaba la conversación con el psicólogo, cuyas palabras aún resonaban en su cabeza, y las palabras de George en el café. De repente, su reflexión fue interrumpida por una llamada telefónica y era George. Hola, ¿cómo estás? Hoy me voy a retrasar. Tengo mucho trabajo, le informó. Está bien, no te preocupes. Yo me encargaré de los niños. Solo no olvides comer, respondió ella lo más tranquilamente posible. Claro, no te preocupes, hasta la noche, dijo George y colgó. Al dejar el teléfono, Luisa suspiró.
Sabía que no era simplemente un retraso en el trabajo. Mirando el reloj, decidió que era hora de actuar y asegurarse de una vez por todas de que no se trataba de una reunión aislada, sino de una relación. Recogiendo sus pensamientos, Luisa tomó las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Se detuvo frente a una fotografía donde estaban juntos, felices y enamorados. ¿Cómo llegamos a esto?, susurró y salió de la casa. Al llegar al lugar, vio a George salir del coche y dirigirse a un café. Luisa lo siguió a una distancia segura. Dentro del café, eligió una mesa detrás de ellos, para que no la notaran. Se puso una peluca que había estado guardada durante años, y de lejos, era imposible reconocer a Luisa en esa mujer. George estaba con la misma chica que Luisa había visto el día anterior. Sofía, estoy tan contento de que nos hayamos encontrado. No te imaginas lo cansado que estoy de mi vida cotidiana, le contaba George a su acompañante. Yo también estoy feliz, George. Eres una persona tan interesante y llena de vida. Cuéntame más sobre tus aventuras. Te contaré todo, querida, dijo George, cubriendo las manos de la chica con las suyas. Pero primero, vamos a pedir algo para cenar. Luisa escuchaba, sin poder creer lo que oía. Su intuición no la había engañado. Sentía como su corazón se hundía en la amargura y la traición, pero estaba decidida a conocer toda la verdad. Al regresar a casa, Luisa se sentó a la mesa y puso la grabación. Sus manos temblaban al presionar el botón de reproducción. Las palabras de George llenaron la habitación y ella cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Cuando George regresó, Luisa ya estaba lista para hablar. George, tenemos que hablar. Sé sobre tus encuentros, comenzó Luisa. Te has estado viendo constantemente con la misma chica. ¿Tienes algo que decirme? Luisa, yo. No es lo que piensas, intentó esquivar el tema George. No mientas, lo he escuchado todo, dijo Luisa con amargura. George bajó la mirada, comprendiendo que su engaño había sido descubierto. Luisa lo miraba con una mezcla de dolor y determinación. No sé qué vamos a hacer ahora, pero sé que no puedo seguir viviendo así, continuó Luisa. Luisa se levantó lentamente y se dirigió a su habitación, dejando a George solo con sus pensamientos y su culpa. George se quedó abatido. Estaba en su oficina, revisando papeles. Se veía preocupado y sus cejas se fruncían mientras miraba la pantalla de la computadora, cuando de repente su teléfono sonó y en la pantalla apareció el nombre de Jean-Luc Denysa. Hola, Jean. ¿Qué noticias tienes?, preguntó George. George, amigo mío, tengo una oferta excelente para ti. Es una oportunidad que no puedes rechazar. Jean-Luc estaba emocionado. Te escucho, dijo George. Aquí, cerca de Niza, hay una villa lujosa que se puede comprar a un precio rebajado y revender rápidamente. Obtendrás una buena ganancia. Suena demasiado bien para ser verdad. ¿Cómo puedo estar seguro de que no es un engaño? George, sintiendo la posibilidad de mejorar su situación financiera y su autoestima, estaba intrigado. Lo entiendo, pero tengo todos los documentos necesarios. Puedes verificarlos tú mismo. De acuerdo, envíalos. Revisaré todo minuciosamente, dijo George. Ese mismo día, tras recibir el paquete de documentos, George pasó toda la noche estudiándolos, y todo le pareció legítimo. Al día siguiente, transfirió una gran suma de dinero desde la cuenta de la agencia a la cuenta de Jean-Luc en Niza. Varios días después, cuando George intentó contactar a Jean-Luc, su teléfono estaba desconectado. George sintió que el corazón se le hundía. Empezó a buscar otras formas de contactarlo, pero todo fue en vano. Llamó a conocidos mutuos que lo conocían, pero Jean-Luc había desaparecido, llevándose el dinero de George. ¿Cómo pude ser tan tonto?, pensaba. George se quedó en la oficina hasta altas horas de la noche, tratando de encontrar una solución a esta situación. Sabía que no podía contarle a Luisa lo sucedido. Además, ella lo había descubierto con Sofía. Tenía que idear algo. Llegó a casa y se acostó en el sofá. A la mañana siguiente, Luisa notó que George parecía cansado y abatido. George,
¿Estás bien? Pareces como si no hubieras dormido en toda la noche. Ella lo miró atentamente. Sí, todo está bien, solo mucho trabajo, le respondió él. Luisa lo miró con duda, pero no insistió. Sabía que si George quería, él mismo le contaría todo. George entendía que necesitaba encontrar una solución antes de que Luisa descubriera la verdad. Empezó a buscar formas de recuperar el dinero, pero cada paso lo llevaba a un callejón sin salida. El estafador de Nyssa lo había dejado sin nada, y ahora George estaba ante la decisión de confesarle a Luisa o seguir buscando una salida por su cuenta. Le molestaba que Luisa lo hubiera descubierto con Sofía. Su orgullo masculino estaba herido, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Cuando apareció Luisa, él inmediatamente pasó al ataque. Ya es hora de que te deshagas, tienes casi 40 años. Y además, has tenido 3 hijos. Ya no siento nada contigo, le soltó George a Luisa después de 20 años de matrimonio. Luisa miró a George con una claridad penetrante en sus ojos. Te equivocas, George comenzó a hablar con calma. Mis años no son desperdicio, sino sabiduría que nunca supiste apreciar. Mis hijos no son una carga, sino la felicidad que elegí. Y el hecho de que tú no sientas nada no habla de mí, sino de ti. Además, sé sobre todas tus maniobras en la agencia. Sé todo sobre el estafador de Nyssa. Eres patético, George. Te voy a demandar. Al escuchar la respuesta de su esposa, George se tensó. Perdona, siempre digo y hago cosas incorrectas. Déjame corregir mis errores. George cayó de rodillas y de repente sintió como su corazón se apretaba al comprender lo que había perdido. Luisa levantó la cabeza, su mirada estaba llena de determinación. He pasado estos años construyendo una familia y apoyándote, George, pero si no ves mi valor, encontraré a alguien que lo vea. Se levantó, dejando a George de rodillas y se dirigió hacia la puerta. Merezco felicidad y respeto, George, y no me conformaré con menos. George miraba a su esposa alejarse, y sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo a su esposa, sino a su mejor amiga, socia y el mayor apoyo de su vida. George se sentó en su oficina, rodeado de papeles y pestañas abiertas en su computadora. Buscaba cualquier información que pudiera ayudarle a encontrar a Jean-Luc o al menos recuperar parte del dinero perdido. De repente, su mirada cayó sobre una de las pestañas. Un foro donde discutían casos de fraude. Quizás alguien se haya enfrentado a algo similar, vale la pena intentarlo. Empezó a escribir un mensaje en el foro, describiendo su situación y esperando una respuesta rápida, pero en cuestión de minutos le respondió un usuario anónimo que afirmaba haber pasado por una situación similar. Hola, George. Yo también fui estafado por alguien que se hizo pasar por Jean-Luc. Tengo información que puede ayudarte, escribió. Si estás decidido, te la puedo enviar. ¿En serio? Sería increíble. ¿Qué tienes? Respondió George. Te enviaré el contacto de un detective privado en Nyssa que se especializa en estos casos. Ponte en contacto con él y explícale tu situación, respondió el anónimo. Poco después, George recibió un mensaje con el teléfono y el nombre del detective. El detective se llamaba Paul. George lo llamó de inmediato. El detective hablaba bien español. Hola, llamo por el estafador Jean-Luc que engaña a compradores de propiedades. ¿Puede ayudarme? En la voz de George se notaba la ansiedad. Lo conozco, ha estado en nuestro radar desde hace tiempo. Te ayudaré, pero costará dinero, respondió el detective Paul. Gracias, estoy dispuesto a hacer lo que sea para solucionar esta situación, dijo George. Unas semanas después, el detective Paul se comunicó con George y le informó que tenía noticias importantes. He encontrado a Jean-Luc. Intentaba vender otra villa. Podemos atraparlo, pero necesitamos actuar rápido, informó Paul. Excelente. ¿Y qué hay que hacer? Se preocupó George. El detective explicó los planes y George aceptó. Acordaron reunirse en Nyssa para discutir los detalles de la operación en persona. George voló a Nyssa, donde el detective ya lo esperaba.
Pasó varios días preparándose para el encuentro con Jean-Luc y finalmente llegó el día crucial. George y Paul se acercaron a la casa donde debía realizarse la transacción. El detective le hizo una señal a George y entraron. Jean-Luc ya estaba allí, y cuando vio a George, su rostro se desfiguró de sorpresa. Bueno, amigo mío. ¿El juego ha terminado o, cómo dicen ustedes?, dijo George con una sonrisa sarcástica. La policía, que estaba en la emboscada, irrumpió en la habitación y arrestó a Jean-Luc. Miró a George con furia mientras lo sacaban esposado. De todos modos, no podrás probar nada. Tú mismo firmaste los documentos. Lo miró con burla. Eso lo veremos, respondió George con firmeza y comenzó a pensar frenéticamente en cómo recuperar su dinero, cuando de repente recordó que Sofía era abogada y había trabajado un tiempo en una agencia de detectives. Rápidamente le escribió un mensaje y ella llamó de inmediato. Tengo estos problemas, dijo George, describiéndole los detalles de su desventura. ¿Puedes ayudarme? Lo pensaré, algo se puede hacer, respondió Sofía. Espera mi llamada. George regresó al hotel rural que había alquilado al llegar. Era un hotel barato, el único que podía permitirse. Apenas tenía dinero después de pagarle al detective Paul. Luisa sabía todo sobre sus maniobras y amenazaba con demandarlo si no recuperaba el dinero. Jean-Luc estaba atrapado. ¿Qué hacer ahora? George no podía dormir, pasó la mitad de la noche dando vueltas en la cama, recordando cada detalle de su conversación con Sofía. Y si no puede ayudar, pensaba, pero en el fondo sabía que Sofía era su última esperanza. A la mañana siguiente, George se despertó con una llamada. Era Sofía. George, tengo noticias. Encontré un resquicio en los documentos que firmaste. Hay una posibilidad de anular el trato, dijo ella. ¿En serio? Es increíble. ¿Qué tenemos que hacer? La voz de George temblaba de emoción. Necesitamos reunir pruebas de que Jean-Luc te engañó. ¿Tienes copias de todos los documentos? Te los enviaré ahora mismo. Después de la llamada, George rápidamente escaneó y envió todos los documentos necesarios al teléfono de Sofía. Sentía como la tensión empezaba a disminuir. Al día siguiente, Sofía voló a Niza y llegó al hotel de George. Ella provenía de una familia acomodada y podía permitirse el billete de avión, además de dedicarse a la detective por placer. Al llegar, llamó a George para avisarle que había llegado, pero antes entró al café del hotel para tomar un café y un bocadillo después del viaje. George se vistió rápidamente y bajó al café. George, he revisado todo. Tenemos muchas posibilidades de ganar este caso, pero necesitas prepararte para el juicio, dijo Sofía. Estoy listo para todo. No puedo perder este dinero así como así, respondió él. Sofía y George pasaron todo el día discutiendo la estrategia y los próximos pasos. Decidieron que George debería testificar en el juicio sobre cómo Jean-Luc lo había engañado. El detective Paul acordó ayudar. Debo hacer todo lo posible para recuperar hasta el último centavo, dijo George. El juicio comenzó unas semanas después. Sofía pagó el hotel de George y ahora él le debía. George estaba muy nervioso, pero Sofía le aseguraba que todo saldría bien. Simplemente cuéntales la verdad. Muestra en el tribunal que fuiste una víctima, le aconsejaba Sofía. George contó al tribunal su experiencia con Jean-Luc. Explicó cómo fue estafado y las consecuencias que esto tuvo en su vida. El tribunal de Niza ha revisado todas las pruebas y testimonios. El tribunal concluye que la transacción se llevó a cabo bajo engaño y debe ser anulada, pronunció el juez, vestido con toga y peluca blanca. George no podía creer su suerte. Abrazó a Sofía, y ella a él. No sé cómo agradecerte, me has salvado, le susurró George al oído. Amo este trabajo y te amo a ti. Me alegra tanto haber podido ayudarte, respondió Sofía, abrazándolo con fuerza. Fueron a un restaurante para celebrar la victoria, y luego regresaron al hotel y pasaron la noche haciendo el amor. Por la mañana, pidieron el desayuno a la habitación. No sabía que eras tan capaz, Sofía, dijo George, tomando una taza de café.
Simplemente llevo mucho tiempo en estos asuntos. Dicen que tengo olfato para estos casos, aunque no soy detective. Sofía comía despacio un sándwich de salmón. Interesante. ¿Desde cuándo supiste que te atraían las investigaciones criminales? Se interesó George. Desde niña. Me encantaba ver películas de detectives. En mi estantería tenía todos los libros de los escritores de detectives famosos, respondió Sofía. Pero esos son libros. Tratar con criminales reales es muy diferente. ¿No tienes miedo? La voz de George mostraba una genuina sorpresa. No me ven como una amenaza. Practico artes marciales. De hecho, tengo cinturón negro en karate, por si acaso, dijo Sofía con orgullo. Vaya, eso es increíble. George miró con asombro a la delicada mujer. Luisa, al quedarse sola, decidió aprovechar el tiempo para hacer cosas que había pospuesto debido a las responsabilidades familiares y laborales. Empezó con la limpieza de primavera, revisando viejas pertenencias y recuerdos acumulados durante años de vida en común. Durante la limpieza, Luisa encontró un viejo álbum de fotos. Se acomodó en una silla y comenzó a pasar las páginas, sonriendo al ver las fotos de sus hijos cuando eran pequeños. El tiempo pasa tan rápido, parecía que ayer iban al jardín de infancia. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Era su amiga, Cristina. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Escuché que George se fue a Niza. ¿No te sientes sola? Hola, Cristina. Sí, es un poco extraño sin él, ya me acostumbré a que estemos juntos, pero tengo muchas cosas que he estado postergando. Ahora mismo estoy haciendo la limpieza de primavera. Eso suena bien. ¿No te gustaría tomarte un descanso y encontrarnos en el café? Necesito tu consejo sobre algo. Con mucho gusto. ¿Nos vemos en nuestro café favorito en 1 hora? 1 hora después, las dos amigas estaban disfrutando de su conversación. Pidieron una botella de vino para compartir y recordaron sus años de universidad. ¿Cómo van las cosas con George?, preguntó Cristina. Sabes, George me está engañando, respondió Luisa con tristeza, bebiendo un sorbo de vino. Dijo que ya no me sirve. ¿En serio? ¿Así te lo dijo? ¿No será que tienes mucha imaginación? Siempre te trató como a una reina, se sorprendió Cristina. Pues sí, me trató tan bien que me convertí en material de desecho. George dijo que ya no siente nada por mí. Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas. No, eso ya es demasiado. Si lo viera aquí, le daría su merecido, dijo Cristina con tono combativo. No llores, todo se arreglará, con o sin él. Con o sin él, repitió pensativa Luisa. ¿Sabes qué? Vámonos al karaoke. Vamos. Y las dos damas un poco ebrias salieron del café, tomaron un taxi y fueron al karaoke, al que solían ir incluso durante sus días de estudiante. Louise tenía una voz muy bonita. Además, estaba de humor melancólico. Todas las canciones tristes le salían simplemente maravillosamente. Los visitantes aplaudían, gritaban «bravo», y Cristina fue a la barra por otra copa de vino. Louise, deja de entretener al público, vámonos, mojemos la garganta, gritaba a su amiga, tratando de hacerse oír sobre la música. Espera, voy a cantar una última canción y ya está. Louise estaba mareada. No es necesario, por favor. Ven conmigo. Cristina tomó a su amiga de la mano y la llevó a una mesa. Pronto un hombre en traje se les acercó y pidió permiso para sentarse junto a ellas. Escuché cómo cantaban y quedé encantado. Permítanme presentarme. Soy Mario Díaz, productor musical. Cristina casi se atragantó con el agua, mientras que Louise miraba fijamente al hombre. ¿Estás bromeando? ¿Eres realmente ese Mario Díaz? ¿Y qué te trae a este lugar tan humilde? Soy realmente Mario Díaz, y este lugar no es humilde. El dueño es mi amigo y a veces vengo aquí con él, tomamos algo, discutimos las últimas noticias.
Y a veces encuentro verdaderos talentos aquí. ¿Crees que también soy un talento? Louise hizo todo lo posible por no parecer borracha. Definitivamente. Con unas cuantas lecciones de canto, te convertirás en una estrella, sonrió Mario. ¿Estás bromeando, Mario? Además, hemos bebido bastante, se avergonzó Louise. Sea como sea, Louise. Llámame cuando te recuperes. Louise, emocionada y un poco ebria, tomó la tarjeta de visita de Mario Díaz y la guardó en su bolso. No podía creer que su sueño de la infancia de estar en el escenario pudiera hacerse realidad. Salieron del karaoke con Cristina y un taxi las llevó a sus hogares. En casa, todo estaba en orden. Vito cuidaba a los niños mientras Louise no estaba en casa. Los niños ya estaban dormidos y Vito estaba frente a la computadora. Al ver que su madre entraba en la casa, apagó la computadora y fue a dormir. A la mañana siguiente, con una leve resaca, Louise encontró la tarjeta de visita en su bolso. Recordó la noche anterior y sonrió. Quizás sea una señal, pensó ella. Marcó el número de teléfono de Cristina. Cristina, ¿recuerdas que anoche nos abordó un tal Mario Díaz en el karaoke? Preguntó Louise. Por supuesto que sí, ¿crees que era un verdadero productor? Cristina sonaba escéptica. Imagina, tengo su tarjeta. ¿Debería llamar y comprobarlo? Louise dudaba. Cristina estuvo de acuerdo y Louise, reuniendo todo su coraje, marcó el número de teléfono. Hola, Mario. Soy Louise, nos conocimos anoche en el karaoke, comenzó tímidamente la conversación. Louise. Me alegra que hayas llamado. Estoy muy interesado en tu talento. Vamos a encontrarnos y hablar sobre el posible contrato discográfico. Anota mi número. Después de anotar el número de teléfono, Louise concertó una cita y comenzó a prepararse. Se inscribió en clases de canto y comenzó a practicar diligentemente. Su voz se volvía cada vez más fuerte y segura cada día. Miss Oreiro, una exdiva de la ópera, era una maestra en su oficio. Entrenó a Louise de tal manera que podría actuar perfectamente en la ópera. Finalmente llegó el día de la reunión con Mario. Louise llegó al estudio de grabación, donde el productor y el ingeniero de sonido ya la estaban esperando. Louise, te propongo que grabemos un par de canciones de las que has estado preparando y veamos cómo reacciona el público. Si todo sale bien, comenzaremos a trabajar en tu álbum. Es increíble. Estoy dispuesta a trabajar día y noche. Louise estaba llena de entusiasmo. Atención, silencio en el estudio. Comienza la grabación. Louise puso todo su corazón en la grabación de las canciones. Cuando las pistas se publicaron, instantáneamente se volvieron populares. Todos los que las escucharon quedaron impresionados por la voz de la cantante y su entrega emocional. Después de varios meses, Louise lanzó su primer álbum, que rápidamente alcanzó la cima de las listas de éxitos. Se convirtió en una nueva estrella en el firmamento musical y sus canciones sonaban en todas partes. No puedo creer que mi sueño se haya hecho realidad. Gracias, Mario, por creer en mí, dijo Louise. Te lo has ganado tú sola, Louise. Eres una verdadera estrella. Cuando George regresó de Niza después de ganar el caso, Louise le pidió que se fuera de la casa y viviera aparte. Entiende, George, no puedo aceptarte. Las cosas no volverán a ser como antes. Lo entiendo y quiero que sepas. Devolví el dinero a la agencia. Está bien. Ahora tengo una nueva vida que realmente disfruto. ¿Tienes un nuevo hombre en tu vida? Eso no es asunto tuyo, George. Toma tus cosas y vete. Louise no estaba dispuesta a hablar con él en absoluto. George empacó sus cosas en silencio y se mudó a un apartamento en alquiler, donde continuó viendo a Sofía. Después del lanzamiento del primer álbum, el productor Mario sugirió a Louise que grabara el siguiente. Eres popular, tus canciones están en los primeros lugares de las listas. Necesitas grabar el próximo álbum, dijo Mario. Mario, es muy halagador,
pero tengo un trabajo principal y 3 hijos que también requieren atención, trató de resistir Louise. Es necesario hacerlo ahora porque hay atención e interés del público. Los álbumes se venden bien, estás en la cima de la popularidad. Tal vez solo tengas 2 álbumes, pero los tendrás. Si desapareces por un tiempo, el público te olvidará, insistió el productor. Está bien, Mario. Grabaremos, solo necesito poner en orden algunas cosas en la agencia, intentó ganar tiempo Louise. Dijiste que trabajas en la agencia junto con tu esposo. ¿Quizás él pueda ocuparse de tus asuntos? Preguntó Mario. El problema es que no puedo confiar completamente en él, vaciló Louise. Entiendo. Está bien. Tienes esta semana para resolver tus asuntos, luego te espero en el estudio de grabación. Mario no toleraba la inactividad en los negocios. Louise regresó al trabajo en la agencia. Las ventas de bienes raíces iban bien. El dinero que George devolvió, Louise lo invirtió en la compra de apartamentos. Esperaba venderlos por un precio más alto del que los compró. Para todos los demás, parecía que no se estaban separando. George iba a trabajar en la agencia, mostraba propiedades, pero no pasaba la noche en la casa de Louise. Ella casi se resignó a ello, entendiendo que la vida continúa y hay que seguir adelante, aunque quisiera detener el paso del tiempo. Pasaba la mitad del día en la agencia y la otra mitad en el estudio de grabación, donde grababa el segundo álbum. Le gustaban mucho más las canciones de este álbum que las del primero. Su hijo mayor, Vito, le dijo: «Mamá, eres tan genial y moderna. Me gusta cómo cantas y a todos mis compañeros de clase también». Vito estaba estudiando en la Facultad de Historia del Arte y su opinión significaba mucho para Louise. Esmeralda y Cristina también estaban emocionadas de que su mamá estuviera cantando. «Mamá, esto es tan genial. En mi clase, mis compañeros escuchan tus canciones. Eres popular». Sofía a veces se quedaba a dormir con George, pero más a menudo pasaba la noche sola. Se refería al interés de sus padres sobre dónde estaba desapareciendo todo el día. George miró a Sofía y sus ojos estaban llenos de perplejidad. «Eres un adulto. Puedes decidir con quién pasar la noche. ¿Y con quién no? ¿O estoy equivocado?», le preguntó a Sofía, tratando de ocultar su decepción. Sofía sonrió, pero había una sombra en sus ojos. «Tienes razón, George. Soy una adulta. Pero a veces, cuando eres adulto, debes hacer cosas que no siempre quieres hacer», respondió, bajando la mirada. Esa noche, Sofía se fue, dejando a George solo. Él se sentó, mirando la puesta de sol y pensando en lo que había sucedido. Él entendía que Sofía luchaba con sus sentimientos, pero no podía entender por qué no podía estar con él. Al día siguiente, George decidió hablar con Sofía. Fue a su casa y la encontró en el jardín. «Sofía, tenemos que hablar», dijo, mirándola directamente a los ojos. Sofía asintió, y se sentaron en un banco. George comenzó a hablar. «Entiendo que estás luchando con tus sentimientos, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. No quiero que te sientas obligada a estar conmigo solo porque pagué mis gastos. Quiero estar contigo porque te amo, Sofía». Sofía lo miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Yo también te amo, George. Pero tengo miedo de que, si mis padres descubren que estoy saliendo con un hombre casado, me rechacen. No quiero perderlos». George tomó su mano. «Encontraremos una solución, Sofía, juntos», dijo, sonriendo. «Tienes 3 hijos, George. ¿Cómo puedes abandonarlos así nomás?», preguntó Sofía. «¿Quién dijo que planeo abandonarlos? Siempre seré su padre. Eso es lo que me preocupa. Si dejaste de amar a Louise, ¿qué te impide dejar de amarme a mí?». Los ojos de Sofía estaban llenos de lágrimas. «No pienses en eso, eres diferente», respondió George. «Tu esposa también fue diferente en su momento, ¿verdad? Por eso la amaste». Sofía no se detenía. «Pero por alguna razón, aceptaste salir conmigo.
Me impresionaste con tu experiencia y sabiduría, fuiste atento, divertido. En resumen, todo lo que me gusta en un hombre. Así que me permití perder la cabeza de amor por ti. Y luego ya sabes. Sofía apartó la mirada. George se dio cuenta de que necesitaba reunirse con el padre de Sofía para resolver esta situación. Le pidió a Sofía que organizara una reunión, y ella aceptó. Al día siguiente, George fue a la oficina del padre de Sofía, Raúl. Lo recibió su secretaria y lo llevó al despacho. El padre de Sofía era un empresario conocido. Estaba sentado detrás de su escritorio, revisando documentos. Hola, soy George, se presentó, extendiendo la mano. El padre de Sofía lo miró, se puso de pie y le estrechó la mano en respuesta. Hola, George, he oído hablar de ti por Sofía, dijo, señalando la silla. Siéntate. Cuéntame sobre ti. ¿En qué trabajas? George se sentó y comenzaron a hablar. Explicó sus sentimientos por Sofía y su situación. El padre de Sofía escuchaba atentamente, sin interrumpir. Entiendo tu situación, George, dijo cuando terminó. Pero debes entender que Sofía es mi hija y quiero lo mejor para ella. Yo también quiero lo mejor para ella. La amo y quiero estar con ella. El padre de Sofía asintió, mirando a George. Veo que eres sincero. Te daré una oportunidad, pero solo una. Pero recuerda. Si le causas dolor, tendrás que vértelas conmigo. Sé que estás casado y tienes 3 hijos. ¿Cómo planeas resolver este problema? Siendo una persona seria y responsable, el padre de Sofía valoraba a las personas leales y honestas. Planeo solicitar el divorcio y dividir nuestro negocio familiar, respondió George. ¿Y a qué te dedicas, George? Soy un agente de bienes raíces, compro y vendo propiedades. Soy propietario de una agencia. Compramos y vendemos propiedades, incluidas propiedades de lujo, con mi esposa, respondió George. Raúl asintió mientras lo escuchaba. Entiendo que eres un profesional en tu campo, pero quiero saber cómo planeas dividir tu empresa con Louise, preguntó. George suspiró, pensando en su respuesta. Ambos hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en nuestra agencia. No quiero que sufra debido a nuestro divorcio. Por eso decidimos venderla y dividir el dinero a la mitad. Pagaré la educación de todos mis hijos. También ayudaré a Louise con los gastos de manutención. Raúl asintió, satisfecho con la respuesta. Me alegra que estés pensando en el futuro de tus hijos, George. Sé que el divorcio es un momento difícil, pero estoy seguro de que lo superarás, dijo. George sonrió, agradeciéndole por su apoyo. En su interior, crecía un sentimiento de confianza en que todo estaría bien entre él y Sofía. Intentaba no pensar en Louise y sus sentimientos. Gracias, Raúl. Aprecio tu comprensión, dijo. George, tengo mucho trabajo. Debo terminar nuestra reunión. Al final de la reunión, Raúl le deseó suerte a George. Te pido que cuides de Sofía. Por supuesto, puedes confiar en mí. George salió de la oficina, sintiéndose más ligero y tranquilo. Sabía que aún tenía mucho trabajo por delante, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para estar con Sofía. Estaba seguro de sus sentimientos y estaba listo para luchar por su felicidad, y estaba preparado para comenzar un nuevo capítulo en su vida. La primavera estaba en el aire. Los lilos estaban en flor y su aroma llenaba el aire. Toda la naturaleza se renovaba. Así es como comienzo mi vida, una vida sin los errores del pasado, pensó para sí mismo. Me imaginaba mi vida con Sofía como sin problemas, llena de alegría y placeres, sin pensar en cómo le va a Louise, a quien dejé después de 20 años de vida juntos. Mientras tanto, Louise lloraba en su almohada, porque no es fácil sacar 20 años de tu vida de la nada. Se compadecía de sí misma, estaba enojada con George, se sentía sola, impotente. Pero al final, llegó a la conclusión de que podría superarlo todo, y lo más importante, que tenía su pasión, la música, para ocuparse. Louise se sentó a la mesa, abrió su cuaderno y comenzó a escribir versos.
Ni siquiera se imaginaba lo que llevaba dentro. Escribió algunos poemas y luego llamó al compositor, a quien le presentó el productor Mario. César, buenos días, comenzó Louise la conversación. Hola, Louise. ¿Qué pasa?, preguntó César con preocupación. He escrito algunos versos, quiero que los veas, dijo. Envíalos, los revisaré. Tal vez incluso escriba una canción, sugirió César. Louise escribió todos los versos en su computadora y se los envió a César. 20 minutos después, sonó el teléfono de ella. Louise. Es maravilloso. Ya tengo algunas ideas. ¿Podrías venir a mi casa y grabaremos una versión preliminar? Sí, por supuesto, iré. Las discusiones entre George y Sofía comenzaron de manera inesperada. Siempre parecían tan felices juntos, pero la tensión entre ellos estaba creciendo cada día más. Una noche, mientras cenaban juntos, George notó que Sofía se distraía con su teléfono más de lo habitual. ¿Podrías dejar el teléfono por un momento?, preguntó él, tratando de ocultar su irritación. Estamos juntos. Sofía lo miró sorprendida. De hecho, es un mensaje importante del trabajo, respondió ella fríamente. Siempre encuentras una excusa para no hablar conmigo, dijo George, sintiendo cómo crecía la ira en su pecho. ¿A qué te refieres? Solo estoy respondiendo un mensaje, replicó Sofía, comenzando a enojarse. No. Estás evitando hablar conmigo. ¿Quizás ya no quieres estar conmigo? George no contuvo sus emociones. George, no empieces. Estoy agotada después de un largo día. No necesito tus reproches, dijo Sofía, levantándose de la mesa. George sintió como su corazón se apretaba de dolor. No quería pelear, pero últimamente sentía que Sofía se estaba alejando de él. Solo quiero pasar tiempo juntos como antes, dijo. También quiero eso, George, pero tengo compromisos, respondió Sofía, volviendo a sentarse. No puedo ignorar mi trabajo. Lo entiendo, pero ¿puedes al menos intentar encontrar tiempo para nosotros?, preguntó él. Sofía asintió y terminaron la cena en silencio. A partir de esa noche, comenzaron las peleas y los malentendidos entre ellos, erosionando gradualmente su relación. George y Sofía se amaban, pero la vida diaria comenzaba a pesarles. Después de esa noche en que el conflicto dejó un silencio frío entre ellos, George y Sofía intentaron reconstruir su relación. Trataron de pasar más tiempo juntos, pero los desacuerdos continuaban surgiendo. Una noche lluviosa, mientras estaban en la sala de estar de su apartamento alquilado, Sofía dijo de repente: George, siento que nos estamos distanciando. Siempre estamos discutiendo por tonterías. George suspiró, la miró y respondió: Lo sé, Sofía, siento lo mismo. Por muy cliché que suene, no quiero perderte. ¿Cómo podemos superarlo? Sofía se acercó a él y se sentó a su lado. ¿Y si intentamos terapia de pareja? Ambos queremos que esto funcione, ¿verdad? George asintió y decidieron intentarlo. Durante las siguientes semanas, asistieron a sesiones donde aprendieron a entenderse mejor y a comunicarse. Con el tiempo, su relación comenzó a mejorar. Aprendieron a escuchar, a expresar sus sentimientos sin ofenderse, las peleas se volvieron menos frecuentes y volvieron a disfrutar del tiempo juntos. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, seguía habiendo momentos en que sus viejos problemas resurgían. Una vez, cuando George llegó tarde a cenar sin previo aviso, Sofía no pudo contener su decepción. Siempre haces esto. Prometes estar aquí a tiempo y luego simplemente desapareces, dijo con dolor. George intentó explicar que había circunstancias imprevistas, pero Sofía no quería escuchar. Siento que no valoras nuestra relación, dijo, con lágrimas en los ojos. George sintió como su corazón se apretaba de dolor. Se acercó a Sofía y la abrazó. Lo siento, realmente valoro lo que tenemos y todo lo que hemos pasado juntos. Intentaré no llegar tarde de nuevo. Sofía lo abrazó de vuelta y se quedaron así, escuchando la lluvia fuera de la ventana.
Ambos entendían que el camino hacia una relación feliz a veces era difícil, y estaban dispuestos a recorrerlo juntos. George y Sofía seguían luchando por su relación, pero las circunstancias externas y sus propios miedos seguían minando su felicidad. Lo intentaban, pero a veces el pasado no les daba paz. Y un día, mientras paseaban por el parque, George vio a una mujer que le recordaba a Louise. Fue un encuentro casual, pero los recuerdos de su primer amor revivieron de repente. George se sintió muy triste de repente. ¿Qué te pasa, George?, preguntó Sofía, notando su ensimismamiento. Nada, solo recordé el pasado, respondió él, apartando la mirada. ¿El pasado? Sofía lo miró con curiosidad. Sí, esa mujer me recordó a Louise, admitió George. Mi primer amor, y estuve felizmente casado durante 20 años, pero de repente algo sucedió y dejé de verla como mi amor. Sofía apretó la mano de George y habló rápidamente. Siempre has dicho que Louise es pasado. Pero parece que siempre será parte de tu vida. George suspiró. Realmente amaba a Sofía, pero los recuerdos de Louise y los niños no le daban paz. Entendía que tenía que tomar una decisión entre el pasado y el futuro. Sofía. No quiero perderte, pero no puedo olvidar a mi primer amor. Louise siempre será parte de mí. Sofía lo miró y en sus ojos había tristeza. George, no quiero ser la segunda opción. Quiero que me elijas a mí, no al pasado. George entendió que ahora tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. Abrazó a Sofía y dijo: Te elijo a ti, Sofía, pero el pasado siempre será parte de mí. Debemos encontrar una manera de vivir con eso. Sí, su relación continuó, pero en el corazón quedó la sombra del pasado. George no podía decidir entre Louise y Sofía. Y eso lo hacía sentir aún peor. Los niños recibieron la noticia del divorcio de sus padres con frialdad. Vito, como el hijo mayor, dijo secamente: Espero que sepas lo que estás haciendo. Esmeralda y Christine no dijeron nada, pero estaban preocupadas. Louise intentó suavizar el dolor de este evento de la mejor manera posible, pero no tenía éxito. Louise se preparó, salió de casa y fue a ver a César. El viaje le llevó unos 40 minutos debido al tráfico. En casa de César, una habitación entera estaba dedicada y equipada por él como un estudio. César escribía canciones, las grababa con artistas en equipo profesional. Parte de las canciones las subía a YouTube en su canal para atraer a los oyentes. Louise entró al estudio, donde César ya estaba sentado frente a la consola rodeado de micrófonos y sistemas de sonido. Se giró y le sonrió. Hola, Louise. ¿Estás lista para grabar un nuevo éxito?, dijo César, sonriéndole. Louise asintió. Estoy un poco nerviosa. Ella todavía era una novata en el mundo de la música y siempre se sentía un poco asustada antes de comenzar a grabar. No te preocupes. Estoy seguro de que lo harás bien, la tranquilizó César. Eres talentosa y tienes lo que se necesita para tener éxito. Él comenzó la pista que acababa de escribir para las letras de Louise, y la música llenó el estudio. Louise respiró hondo y comenzó a cantar. Miraba la letra, pero su voz sonaba clara y nítida. Y César asintió, contento con lo que escuchaba. Después de varias horas de grabación, finalmente terminaron. César escuchó la grabación y luego se volvió hacia Louise. Sabes, suena fantástico. Creo que tenemos un nuevo éxito y tu voz es increíble, dijo él. Louise sonrió, sintiendo alivio, ya que hasta ahora había estado nerviosa frente al micrófono. Escribiste letras excelentes. Sigue escribiendo. Tal vez grabaremos tu álbum personal. Veo que te encanta cantar. Tus ojos brillan y cambias completamente. Sí, olvido todo en el mundo cuando canto, y ahora estoy pasando por un momento difícil en mi vida. ¿Quieres contarlo? César apagó todo el equipo y fue a la cocina, donde había un mostrador de bar. Siéntate. Tengo un rato para charlar. Resulta que después de 20 años de matrimonio, mi esposo de repente me dijo que me había vuelto vieja.
Que era hora de deshacerse de mí y que no sentía nada, dijo Louise, sentándose en un taburete alto. ¿En serio lo dijo así? César se quedó atónito, luego suspiró, fue al armario y sacó una botella de whisky. ¿Quieres poner hielo? Sí, sírveme. Estoy muy triste en este momento. ¿Y si te toco mi última composición? No es una melodía de canción, es solo música del alma. César fue a la sala y se sentó al piano. Sí, toca. Sabes que amo la música. César comenzó a tocar y Louise se perdió en sus pensamientos. Recordó cómo era cuando era una niña pequeña, corría por un prado florido mientras las mariposas revoloteaban a su alrededor y las abejas zumbaban. En casa, su abuela horneaba pan, hacía queso. La pequeña Louise corría a casa y su abuela rápidamente le daba un bocadillo de queso. Se lo comía y volvía corriendo al prado, donde podía sentarse durante horas en la hierba y observar los insectos y las aves. Louise recordaba cómo terminó la escuela, fue a la universidad, los años de estudio, y su encuentro con George, que prometía una vida larga y feliz en una gran y unida familia. La música fluía de los dedos de César. De repente, Louise sintió un alivio. Lágrimas de amargura y resentimiento brotaron de sus ojos. No entendía cómo George podría haberla traicionado. César notó que Louise lloraba, dejó de tocar y se acercó a ella. Louise, no quiero verte llorar. Y nunca querría causarte dolor. Él tomó sus manos en las suyas y la besó. Louise miró a César con ojos llenos de dolor y se liberó. César, no estoy lista para nuevas relaciones, dijo Louise. Lo entiendo y esperaré. César la miraba con ternura y amor. Me voy. Louise tomó su bolso y salió del apartamento de César. En casa, vio a sus hijas y se horrorizó. Ambas se habían teñido el pelo de verde. Lucía brillante, pero muy poco convencional. Ambas chicas miraban a su madre con una sabiduría infantil. «Mamá, ¿te gusta?», preguntó Esmeralda. Creativo, por decir algo, solo pudo decir Louise. ¿Y cuándo decidieron cambiar de imagen? Hace mucho tiempo. Tú y papá estáis ocupados con vuestra vida y trabajo, y apenas nos prestáis atención. Así que decidimos hacer esto. Chicas, perdonadme. Soy culpable, pero prometo que arreglaré todo. ¿Qué os parece ir al parque de diversiones? ¿Qué decís? No podemos quedarnos aquí y aburrirnos. Subid al coche y vámonos. Mamá, no queremos. Preferimos quedarnos en casa, dijo perezosamente Cristina. Preferiríamos pasar el tiempo en las redes sociales. ¿Y qué tal si miramos YouTube? César prometió subir canciones con mis letras a YouTube. Mamá, ¿escribes letras? Sí, resultó que sí. Estaba sentada y de repente las letras comenzaron a fluir de mí. Las escribí rápidamente y luego se las envié a César. Bueno, él es un compositor. Escribió la música y hoy grabamos las canciones. Genial. ¿Crees que ya las subió? Vamos a verlo. Sé cómo se llama su canal. Ahora lo encuentro. Louise encendió la computadora, escribió el nombre del canal de César en el buscador. Apareció una lista de videos. Y de repente vio una grabación reciente. Hizo clic en el video y la melodía que acababan de grabar llenó la habitación. Las chicas se acercaron y comenzaron a escuchar. «Mamá, ¿eres tú quien canta?», preguntó Cristina. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Sí, soy yo». Louise sonrió, mirando a sus hijas. «Es maravilloso. Cantas como una verdadera estrella», exclamó Esmeralda. «Gracias, cariño». Louise sintió como su corazón se llenaba de orgullo y alegría. Esa noche, miraron videos en YouTube juntas, escucharon las canciones de Louise y se rieron. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades y problemas, era feliz. Tenía hijas amorosas, un nuevo talento y nuevas oportunidades.
Estaba segura de que todo estaría bien. Sabía que era fuerte y que podría superar todas las dificultades. El dolor de la traición de George ya no le dolía tanto. Louise estaba agradecida a Mario por ayudarla a descubrir nuevas facetas en sí misma y encontrar un nuevo camino en la vida. Louise miró a sus hijas. Su corazón se llenó de amor y esperanza. Abrazó a Esmeralda y Cristina y se quedaron abrazadas durante un tiempo. Louise sonrió para sí misma y pensó que la vida está llena de sorpresas y que a veces los momentos más difíciles pueden conducir a los descubrimientos más hermosos. Estaba lista para las nuevas aventuras que la esperaban. Louise tomó la guitarra, que recientemente aprendió a tocar, y comenzó a tocar la melodía que le gustaba, Los Paraguas de Cherburgo. La música llenaba la habitación. Las niñas se sentaron en silencio en el sofá y escucharon cómo tocaba su madre. George y Sofía discutían cada vez más. George ahora trabajaba en la oficina del padre de Sofía, invirtiendo el dinero obtenido de la venta de la agencia inmobiliaria, y se esforzaba por quedarse en el trabajo más tiempo para no tener que escuchar las reprimendas de Sofía en casa. Se sentaba frente a la mesa y miraba las paredes vacías, por la ventana, recordando los primeros años de vida matrimonial con Louise, los primeros pasos de sus hijos. Recordó cómo planeaban juntos las primeras vacaciones con los niños, empacaban maletas, como las cosas no cabían. Una vez, el pequeño Vito se perdió en el aeropuerto. George y Louise recorrieron todo el edificio juntos, preguntaron a la gente, hicieron anuncios, pero todo fue en vano. Y cuando anunciaron el embarque para el vuelo, cayeron en desesperación, cuando de repente una de las chicas que registraban a los pasajeros para el vuelo gritó: ¿De quién es este niño que está durmiendo bajo mi mostrador? Padres. George, como un joven antílope, alcanzó el mostrador de un salto y vio una imagen encantadora. Vito estaba dormido, apoyando la cabeza en su mochila. Cómo llegó allí y por qué no lo habían visto antes, todo eso quedó como un misterio. George lo sacó de debajo del mostrador. Vito abrió los ojos somnolientos y empezó a llorar. Hijo, estábamos tan preocupados. ¿Dónde estabas? Abrazaba y apretaba a Vito Louise. Desde entonces, adoptaron el buen hábito de que mientras uno hacía los trámites para el vuelo, el otro se quedaba con el niño y no le quitaba los ojos de encima. La próxima vez perdieron a Esmeralda y Vito. Vito tomó a su hermana de la mano y salió del hotel. No sabían cómo volver, porque no recordaban el nombre del hotel. Pero no se fueron muy lejos, al hotel vecino que se parecía al suyo. Se sentaron en el salón en un sillón y se quedaron allí hasta que una asustada Louise los encontró por casualidad. Y otra vez, se fueron en un viaje romántico y dejaron a Vito con una niñera contratada en el hotel. A su regreso, Louise llamó al número de la niñera y preguntó si todo estaba bien. Ya todo está bien, dijo la niñera. ¿Por qué, ya? Se alarmó Louise. Porque a nosotros y a Vito nos picaron avispas. A él se le hinchó la mano. Aturdida por la preocupación, Louise no podía esperar a que el traslado los llevara de regreso al hotel. Llegaron rápidamente a la habitación, y lo primero que hizo Louise fue correr hacia el botiquín, untar la picadura de Vito con una pomada especial. A la niñera la picó una avispa en la pierna. ¿Y dónde encontrasteis las avispas? Deberíais haber estado en el área de juegos infantiles. Estábamos allí. Subimos un poco por la hierba y a Vito le interesó un hoyo. Metió la mano y allí estaban las avispas. Salieron y nos atacaron. Intenté defendernos. Me picó una avispa en la pierna y a él en la mano. ¿Lloró mucho? Sí. Yo lo consolaba. No hace falta decir que Louise ya no podía confiar a sus hijos a nadie más. Viajaban juntos a todas partes. Pero los niños vieron casi todo el mundo. Una vez incluso volaron todos juntos a México. Tratando de entender por qué dejó de amar a Louise, George se rompió la cabeza. No se le ocurría nada. Apagó la computadora, salió de la oficina. En el camino al ascensor, miró por la ventana grande. Abajo, cerca de la oficina, había un café al aire libre.
George vio como un hombre le entregaba a su compañera un gran ramo de rosas. La chica sonreía, parecía muy feliz. Ahí está el secreto. Durante mucho tiempo, tomé a Louise como algo dado, sin entender el hecho de que si la cortejara de la misma manera que cortejé a la joven Louise, ella florecería. Al darse cuenta de este hecho, George se sintió incómodo. Estaba parado junto a la ventana en el pasillo de la oficina, observando a la gente pasar. Su corazón se apretaba de tristeza por Louise y los niños. Decidió dar un paso desesperado, llamarla. Louise, soy yo, George, comenzó, tratando de contener el temblor en su voz. George, ¿qué pasa? Suena extraño tu voz. En la voz de Louise se oía preocupación. No puedo seguir así. Quiero volver, Louise. Quiero recuperar nuestra vida. George sentía como la emoción le apretaba la garganta. Louise guardó silencio y George pensó que ella ya había apagado el teléfono, pero luego respondió. George, no sé qué decir. Ya sabes, todo ha cambiado. Lo sé, pero estoy dispuesto a hacer todo para arreglarlo. Incluso estoy dispuesto a renunciar al trabajo en la empresa de Sofía. George estaba decidido. George, piénsalo bien. Es un gran paso, respondió Louise. Ya lo he pensado todo, quiero estar contigo. George sintió como la ansiedad abandonaba su corazón. Louise suspiró al otro lado del teléfono y George entendió que ella le estaba dando una oportunidad. Ese mismo día, George escribió su carta de renuncia y se preparó para hablar con el padre de Sofía. Cuando entró en la oficina del padre, este estaba como una nube de tormenta. Me voy, dijo George mirando fijamente a los ojos del padre de Sofía. ¿Estás loco? ¿Después de todo lo que hice por ti? El padre de Sofía estaba furioso. Le agradezco todo, pero mi lugar está junto a Louise y mis hijos. George insistió, aunque le temblaban las manos. Te arrepentirás de esto. El padre de Sofía hizo un ademán con la mano y se volvió hacia otro lado. George salió de la oficina, sintiendo que le temblaban las piernas y las manos. Nunca antes había dado pasos tan decisivos. Ahora solo le quedaba sobrevivir a la tormenta de la ira de Sofía. Acabamos de casarnos y ya estás pensando en dejarme. ¿Recuerdas lo que te dije? Como dejaste a Louise, así me dejarás a mí, desgraciado. Sofía agarró un plato de la mesa y lo lanzó a la cabeza de George. Este se esquivó hábilmente. Devuélveme todo el dinero que gasté en ti en Niza. Ah, así que decidiste atarme a ti con ese dinero. ¿Era ese tu plan? Puedes considerar que era mi plan, pero me gustabas desde hace tiempo. No sabía cómo conquistar tu corazón. Siempre estuviste cerca de mi familia. No sabes mucho sobre mí. ¿Así que planeaste el fraude también? Sí, yo. Fue un espectáculo cuidadosamente planeado. Me encanta un buen drama, y tú nunca lo entendiste. Qué tonto fui. Y siempre lo fuiste. No quiero verte más. Vete, recogeré tus cosas y las dejaré en la puerta. Arregla tus asuntos con el dueño del departamento, y yo me mudaré con mis padres. Pensé que querías vivir por tu cuenta como adulta. George observó con qué odio ahora lo miraba la mujer que hace poco tiempo le confesaba su amor y a quien él también confesaba el suyo. No es asunto tuyo, ni con quién quiero vivir. No contigo, traidor, eso es seguro. De repente, Sofía chilló y cayó al suelo. Espuma salía de su boca. ¿Tienes epilepsia? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo puedo ayudarte? George se asustó y recordó las lecciones de primeros auxilios. Corrió hacia la cama, agarró una almohada y rápidamente se la colocó debajo de la cabeza a Sofía y la giró hacia un lado. Sofía se debatió un poco en el ataque, pero luego se calmó. George llamó a una ambulancia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó el ataque? Le preguntó el médico de emergencia. Menos unos 30 minutos, más o menos, respondió George. ¿Qué relación tienes con ella? Preguntó el médico.
Soy su esposo, respondió George. Y una vez más, su corazón se apretó. Había dejado a su primera esposa por la segunda, y ahora quería dejar a la segunda por la primera. Gimió y se dejó caer al suelo. ¿No te sientes bien? ¿Quieres un sedante? No, no es necesario. Puedo manejarlo. George fue a la cocina y llamó a Louise. Louise, hoy no podré ir. Sofía tuvo un ataque epiléptico. No puedo dejarla sola en esta situación. Sí, por supuesto, ahora ella es tu esposa, dijo Louise tranquilamente. George se sorprendió por su calma e indiferencia ante todo. Volver a casa no fue fácil, pero George se prometió a sí mismo que lo resolvería todo dignamente. Juró que nunca volvería a causar dolor a ninguna mujer. George llamó al padre de Sofía, le contó sobre el ataque de ayer. Te lo advertí. Sus ataques solo ocurren cuando está extremadamente agitada. Te arruinaré. Tendrás que roer tus propios huesos. Estoy dispuesto a luchar, pero no cambiaré mi decisión. Lamento sinceramente a Sofía, pero más que nada quiero volver a mi familia anterior. Allí tenía todo, vivía plenamente, mientras que aquí dependo de los caprichos de Sofía. ¿Sabías que fue ella quien tramó el fraude con el dinero? No. ¿Estás seguro de eso? Me sorprendió mucho por qué necesitaba tanto dinero en Niza. Resulta que llevaba a cabo cosas malas a mis espaldas. Bueno, me ocuparé de todo esto por mi cuenta. No te atormentaré, devolveré tu dinero. Mañana le diré a la contabilidad que hagan una transferencia bancaria a tu nombre. Sí, ella misma me lo confesó. Al principio no le creí, pero luego tuve que hacerlo. Bueno, resolveré toda esta historia por mi cuenta tan pronto como ella se recupere. Adiós, George. George colgó el teléfono, sintiendo como la tensión disminuía. Sabía que le esperaban tiempos difíciles por delante. Sentía un gran alivio al saber que ya no sería arrastrado a intrigas ajenas. Miraba por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad y pensaba en su familia. En cómo cambió la ilusión de felicidad con Sofía. A la mañana siguiente, George se despertó con el sonido del teléfono. Era el operador de su banco. La voz al otro lado del teléfono informó que la transferencia de fondos se había completado. George suspiró aliviado. Ya podía imaginar cómo iba a reconstruir su vida paso a paso. Esa misma noche, George se paró frente a la puerta de su antigua casa. Su mano temblaba antes de presionar el timbre. Esta es la última oportunidad, pensó. Al presionar el botón, escuchó el familiar sonido del timbre. Pasos, el sonido del cerrojo desbloqueándose, y ahí estaba ella, su esposa Louise, mirándolo con sorpresa en los ojos. George. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz temblaba de sorpresa. Louise, yo. Comenzó él, pero las palabras se le quedaron atragantadas en la garganta. Vio en sus ojos una mezcla de sorpresa, miedo y esperanza. Entra, hablemos, dijo Louise, retrocediendo y invitándolo a entrar. George dio un paso en la penumbra fresca del vestíbulo, sintiendo como la emoción crecía en su pecho. Sabía que esta sería una conversación difícil, pero estaba preparado. Estaba listo para empezar de nuevo. George entró en el oscuro pasillo, donde cada paso resonaba como un eco en su corazón. Louise estaba parada frente a él, como un fantasma del pasado que de repente cobró carne y hueso. Louise, yo. Comenzó él, pero su voz se quebró, he vuelto. Louise guardó silencio, mirándolo fijamente, como si quisiera encontrar respuestas a preguntas que aún no había hecho. ¿Por qué? Fue la única palabra que salió de ella. Me equivoqué, admitió George, buscaba la felicidad donde no la encontraba. Quiero recuperar lo que perdí. Quiero recuperar nuestra familia. Louise se apartó, como si tratara de ocultar sus sentimientos. ¿Y los niños? Preguntó George, dando un paso adelante. Vito, Esmeralda, Cristina. ¿Cómo están? Vito está en la universidad. Casi nunca está en casa.
Esmeralda y Cristina. Louise vaciló. Ellas te extrañan. Especialmente Cristina. Todavía está esperando que vayas a su obra escolar. George sintió un pinchazo en el corazón. Recordó cómo le prometió a Cristina que iría a cada una de sus presentaciones. Quiero arreglarlo todo, Louise. Quiero estar cerca de ustedes. Ser el padre que nuestros hijos merecen. Louise lo miró y a George le pareció ver un destello en sus ojos. ¿Una chispa de esperanza o simplemente un reflejo de sentimientos pasados? Entra, dijo ella finalmente, hablaremos. Entraron en la sala de estar, donde George vio fotos de sus hijos en la chimenea. Sintió como los recuerdos y los remordimientos lo abrumaban. He perdido tanto, susurró, parece que no ha pasado tanto tiempo, pero han sucedido tantas cosas. Sí. Probablemente te consuelas pensando que aún no es demasiado tarde para cambiarlo todo. George levantó la mirada hacia Louise y en ese momento entendió que estaba dispuesto a luchar por su familia, por difícil que fuera. Louise, perdóname, si puedes. George bajó la cabeza. No quiero hablar de eso ahora. Si has regresado, tu lugar no está ocupado. Puedes entrar y ordenar tus cosas. Pero no es tan fácil con mi confianza en ti. ¿Podré volver a confiar en ti? Louise miró fijamente a George. Haré todo lo posible e imposible para recuperar tu confianza. Entiendo lo miserable que fui. No tengo excusa. Soy culpable, dijo George. Bien que te has llamado miserable. Autocrítica. Ahora, espero que entiendas que has roto el corazón de dos mujeres. Sofía también debe estar sufriendo ahora, observó razonablemente Louise. Tuvo un ataque epiléptico por los nervios. La ayudé, luego llamé a una ambulancia, dijo George. Estupendo. El egoísmo florece. Oh, George, dormirás en el salón por ahora. No sé cuándo podré confiar en ti, pero esta también es tu casa, respondió Louise. Te apoyo en eso. Ni siquiera yo confiaría en mí mismo, pero he aprendido mucho y espero no volver a comportarme así, dijo George, tratando de creer en eso. Me gustaría creer en eso, dijo Louise con amargura y se fue hacia el interior de la casa. Por la noche, George abrió cuidadosamente la puerta de la sala de estar. Notó que Louise estaba sentada en el sofá, abrazando sus rodillas con las manos. En sus ojos se leía la indecisión. Louise, yo. Comenzó a decir, pero se detuvo, sin saber por dónde empezar. Louise levantó la mirada hacia él y vio en sus ojos el mismo dolor que vio cuando se alejó de ellos. Sabes que no puedo simplemente olvidarlo todo, ¿verdad? Preguntó ella en voz baja. Lo sé y no te estoy pidiendo que lo olvides. Te estoy pidiendo una oportunidad para demostrar que he cambiado. Louise se levantó en silencio y se acercó a la ventana. George la siguió y se detuvo a su lado, sintiendo el frío cristal en su rostro. ¿Recuerdas cuando mirábamos las estrellas? Preguntó él, señalando el cielo nocturno. Recuerdo, susurró Louise, siempre decías que te recordaban las infinitas posibilidades. Y ahora creo en eso aún más, dijo George, quiero corregir los errores del pasado y construir un futuro en el que todos seamos felices. Louise se volvió hacia él y él vio lágrimas en sus mejillas. Quiero creerte, George, dijo ella, pero necesito tiempo. Esperaré, respondió él, extendiendo la mano y limpiando con cuidado la lágrima de su rostro. Haré todo lo posible para que vuelvas a confiar en mí. Estaban parados en silencio, escuchando el viento soplar afuera. George sabía que le esperaba un largo camino por delante, pero estaba dispuesto a recorrerlo para recuperar el amor y la confianza de Louise. En el concurso de jóvenes artistas, Louise ganó el primer lugar. Estaba nerviosa antes de su actuación y se quedó atónita cuando se dio cuenta de que la llamaban al escenario para recibir el primer premio. El productor Mario, el compositor César, George con los niños estaban en la audiencia, animándola. Había muchos cantantes talentosos, pero Louise fue la única que impresionó al jurado con su potente voz de tono aterciopelado. Cuando anunciaron que ella estaba en primer lugar, la audiencia se puso de pie para aplaudir.
Louise no pudo contener las lágrimas que rodaban traicioneramente por sus mejillas. Se las secaba con la palma de la mano mientras sonreía. Mario salió al escenario con un gran ramo de rosas cremosas. George salió detrás de César. Cada uno le regaló un gran ramo. Los niños salieron al escenario por último, abrazaron a su madre y le dieron un beso. Louise, te lo dije, tienes talento, dijo César. No, fui yo quien primero notó a Louise en ese karaoke, dijo Mario. ¿En el karaoke? ¿Me perdí algo? Preguntó George sorprendido. Te lo contaré después, George, dijo Louise emocionada. Louise estaba de pie en el escenario, rodeada de flores y aplausos. Sus ojos brillaban de felicidad y lágrimas, y George, junto con los niños, la miraban con orgullo y admiración. Mamá, fuiste increíble, exclamó Esmeralda, abrazando a Louise. Sí, mamá, eras una estrella, apoyó Vito, y su voz sonaba orgullosa. Cristina, la hija menor, se aferraba tímidamente al borde del vestido de Louise y sus ojos estaban llenos de admiración. Mamá, eres la mejor, susurró ella. George se acercó a Louise por último. Su mirada estaba llena de amor y disculpa. Louise, estoy tan orgulloso de ti, dijo él, tocando su mano. Louise lo miró. Por un momento, sus miradas se encontraron, llenas de pasado, presente y futuro posible. Gracias, George. Este momento significa mucho para mí. Mario y César se alejaron por un momento y luego volvieron a acercarse a ellos sonriendo. Bueno, Louise, ¿estás lista para conquistar grandes escenarios? Preguntó Mario, guiñándole un ojo. Sí, con ese apoyo, sin dudas, dijo Louise, mirando a su familia. Y yo preparé una sorpresa para ti, dijo misteriosamente George. Espero que sea agradable, dijo irónicamente Louise. Bueno, tanto tú como los niños lo disfrutarán, dijo misteriosamente George, vamos. Esperaron a que Louise se cambiara y luego salieron todos juntos del edificio del teatro. Los esperaba una larga limusina blanca. George se acercó y abrió las puertas. Siéntense, solo sean cuidadosos. Todavía tengo que devolverlo, ordenó George. Esmeralda y Cristina entraron gritando de alegría. Vito decidió no sucumbir al entusiasmo general y se comportó seriamente. Dejó que su madre entrara primero y luego entró él mismo. Todos se sentaron y la limusina se puso en marcha. Dentro era cómodo. George sacó una botella de champán del minibar y 3 copas, sirvió a Louise, a él mismo y a Vito. ¿Y a nosotros, papá?, gritó Esmeralda y Cristina. Todavía es demasiado temprano para ustedes, escuchen a su padre, dijo George con un tono severo, por tu primera y no última victoria, Louise. Por mi victoria. Y gracias a ustedes por el apoyo, dijo Louise agradecida. Bueno, desvela el secreto, ¿a dónde vamos? Es un secreto por ahora, dijo George con firmeza. ¿Secreto? Entonces secreto. Mientras tanto, me relajaré. Louise dio un sorbo al champán de su copa. Vito hizo lo mismo. De repente, el automóvil se detuvo. George salió y extendió la mano hacia Louise. Vito ayudó a las niñas a bajar. Todos salieron y comenzaron a mirar alrededor. Vieron el edificio de la antigua mansión condal, que ahora albergaba un restaurante atmosférico. Pasen adentro, un invitado especial nos espera, dijo George de manera enigmática. ¿Qué tipo de misterio nos has preparado? Parece algún secreto de la corte madrileña, dijo Louise ya un poco irritada. Todos entraron juntos. Los condujeron a una mesa que estaba detrás de una pequeña elevación y cerca del escenario, donde se encontraba un piano de cola blanco. La sala estaba decorada en estilo renacentista con esculturas y pinturas de esa época. Siéntense, dijo George y apartó una silla para que se sentara Louise. Ella, todavía desconcertada, se sentó. Los niños se sentaron a su lado. George también tomó su lugar y llamó al camarero con un gesto. Él vino y entregó un menú a cada uno. Louise abrió el suyo, pero al ver los altos precios,
Cerró el menú de inmediato. ¿Estás seguro de que podemos permitirnos este lugar?, preguntó ella a George. Sí, estoy seguro. Hoy podemos permitirnos todo, respondió él. Después de hacer el pedido, todos se relajaron un poco. Ya sea que el champán comenzara a surtir efecto o que la noche fuera especial, Louise miraba a George con ternura y bondad. Como si sus hazañas y traiciones nunca hubieran sucedido. De repente, las luces se apagaron y Luciano Pavarotti salió al escenario. Louise gritó sorprendida. Dios mío, ¿es realmente el famoso tenor? Sí, querida. Ahora cantará especialmente para ti, dijo George con orgullo. ¿Has robado un banco o qué?, preguntó Louise mirándolo con interrogación. No, simplemente invertí dinero en un negocio muy rentable y ahora está dando sus primeros frutos. ¿Y cuál es ese negocio?, puedo preguntar. Recuerda que tienes 3 hijos y todos necesitan educación. Está bien que Vito ya esté estudiando, pero pronto será el turno de Esmeralda y Cristina. Claro, lo recuerdo. Pero estos no son todos los fondos, solo los intereses de ellos, y puedo disponer de ellos a mi voluntad, dijo George razonablemente. La acústica en la sala era magnífica. Los visitantes escucharon cada nota de la canción que cantaba Luciano. De repente, él fue detrás del escenario y luego regresó con un ramo de flores, caminando hacia Louise. Ella estaba lista para desaparecer de la vergüenza. Señora, por favor. Y le entregó las flores a Louise, luego tomó su mano y la llevó al escenario. Le propuso cantar juntos una famosa aria. Seleccionó una que fuera adecuada para una cantante principiante. Y comenzaron a cantar juntos. Primero Luciano, luego Louise, y luego otra vez Luciano. El público aplaudió, gritó, bravo, aplaudió. Louise regresó al escenario ruborizada, pero muy feliz. ¿Sabías que me ganarías con esto? Está bien, te daré una segunda oportunidad. Se acercó a George y lo besó. El público aplaudió aún más fuerte y alguien incluso silbó. Y esa noche regresaron a casa cansados, pero llenos de emociones. Los niños fueron directamente a sus habitaciones a descansar, mientras que George y Louise se quedaron en la sala por un tiempo y charlaron. Vamos a empezar de nuevo, dijo George. Me di cuenta de que durante todos estos años no te presté suficiente atención. Fui muy autosuficiente, muy tonto. Y tú nunca me reprochaste nada, así que con el tiempo comencé a pensar que así eras tú, que así debía ser. Sí, también empecé a pensar que así debía ser. Me ocupaba de los niños, del trabajo. Pero cuando te quedaste atrapado en Niza con esa Sofía, algo hizo clic en mí. Finalmente me di cuenta de quién soy y qué quiero. Para mí, el momento decisivo fue cuando conocí al productor en el karaoke. Sí, prometí contarte sobre eso. Nos encontramos con Cristina, tomamos unas copas, fuimos al karaoke. Allí empecé a cantar y al día siguiente nos pusimos en contacto con Mario. Me dio su tarjeta. Lo llamé. Me pidió que tomara algunas clases de canto con su maestro y que fuera a su estudio de grabación. ¿Y fuiste? Sí. Y allí grabamos algunas canciones. Mi primer álbum, luego el segundo. Me he perdido tantas cosas, dijo George llevándose las manos a la cabeza. No importa, lo importante es que yo no lo he perdido, dijo Louise orgullosa. Eres tan increíble por dedicarte a lo que amas. Y yo, cuando era niño, quería bailar bailes de salón. Pero mi padre estaba en contra de eso. Pensaba que no era cosa de hombres. Siempre me ha gustado cantar, pero nunca soñé con una carrera como cantante. Y aquí se hizo realidad el sueño, ¿y sabes qué? Soy más feliz que nunca. Me levanto cada mañana con alegría y creatividad. Empecé a escribir poemas. El compositor pone música a mis poemas y nacen nuevas canciones. Son como mis hijos. Genial. Me gustas más cada vez más, dijo George acercándose a Louise. Puso su mano en su cintura y trató de besarla. Al principio ella se resistió,
pero luego su cuerpo se relajó y Louise comenzó a besar y acariciar apasionadamente a George. Se fueron a la habitación y su noche fue muy intensa. No querían dormir. Se quedaron acostados juntos haciendo el amor y solo se durmieron al amanecer. Por la mañana, George se despertó muy feliz. Ahora entendía que todo lo que había estado buscando en diferentes mujeres estaba en su esposa Louise, quien dormía tranquilamente a su lado. Se levantó en silencio, se vistió, salió de casa, encendió el coche y fue al mercado de alimentos. Se abría temprano. Allí compró fresas selectas, manzanas fragantes, verduras, tomates. De camino, pasó por la tienda, compró carne, queso, y volvió a casa. Toda la familia todavía estaba dormida. George fue a la cocina, distribuyó los alimentos y comenzó a cocinar. Su madre lo había enseñado a cocinar. Había cocinado algunas comidas en casa, pero una cosa es cocinar para los padres y otra para la mujer amada. Marinó la carne, la puso en una bolsa para asar y la metió en el horno durante 1 hora. Mientras tanto, lavó las verduras y las colocó en un plato, cortó el queso. Todo estaba listo para el desayuno, y la carne estaría lista para el almuerzo. George estaba satisfecho consigo mismo. Louise salió a la cocina, donde George estaba haciendo de anfitrión, y al ver las verduras y el queso cortado, se sorprendió. ¿Has cocinado tú mismo?, preguntó sorprendida. Sí, puedo estar orgulloso de mí mismo, respondió George. Siéntate. Ahora haré café, tostadas. ¿Con qué te gustan? Simplemente con queso, si es posible, respondió Louise. Puede ser. ¿Y el café como siempre? ¿Doble espresso? Preguntó él. Como siempre, sí. No lo olvidaste, dijo suavemente Louise. Resulta que no lo olvidé. Sabes, para mí la vida acaba de comenzar ahora. He cometido errores y eso es suficiente. Cuando el café estuvo listo, George salió por un momento y regresó unos minutos después llevando una caja de terciopelo cuadrada. Louise la abrió y vio un hermoso y delicado collar. Ahora te presentas en el escenario. Necesitas esto para el personaje, persuadió George. No deberías haber gastado tanto dinero en esto, dijo Louise, pero se notaba que le gustaba. Ven, te ayudaré a ponértelo. George tomó el collar del forro de terciopelo y se lo puso a Louise alrededor del cuello. Se ve impresionante. Ya eclipsaste a todos, y con este collar, ¿los dejarás ciegos?, se rió él. ¿Para qué quiero espectadores ciegos?, se rió Louise. Bueno, no necesitas sus ojos, necesitas sus oídos. Así que si están un poco ciegos, incluso mejor. Podrán escucharte mejor, dijo George irónicamente. George, eres un gran bromista. ¿Recuerdas que hoy es la obra de teatro de Cristina en la escuela?, preguntó Louise. Casi lo olvido. ¿A qué hora debemos estar en el auditorio? A las 5:30. Por favor, no llegues tarde. George había abierto una empresa de coche compartido. Necesitaba ir a la oficina para contratar a un nuevo contador jefe. Estaré a tiempo. No te preocupes. Le dio un beso a Louise y se fue a cambiarse. En la oficina, estuvo a tiempo para la entrevista con los nuevos empleados. Contrató a una experimentada contadora auditora como su nueva jefa de contabilidad, quien aceptó dirigir su empresa. Los asuntos del día estaban terminados. Ya se estaba preparando para ir a casa, luego entraría tranquilamente a la escuela para ver la obra de teatro de su hija. Se movía lentamente en el tráfico. Parecía que los autos estaban atrapados aquí por mucho tiempo. De repente, escuchó el rugido de una motocicleta y una sombra negra pasó volando junto a él. Sin embargo, en el contorno de la pasajera, George reconoció a Sofía. Ella estaba sin casco y abrazaba firmemente a un hombre barbudo y robusto. Pasaron volando. Los autos comenzaron a moverse y de repente se quedaron atrás bruscamente. Vio que algo estaba sucediendo más adelante. Claramente, había habido un accidente. Finalmente,
los autos comenzaron a moverse y se cambiaron de carril. Él también cambió de carril y, a 300 metros de distancia, vio una escena horrible. La motocicleta en la que viajaba Sofía yacía en la carretera. Los cuerpos de Sofía y del conductor yacían cubiertos con sábanas. Los paramédicos hicieron un gesto de desesperanza. George pasó lentamente junto a la motocicleta volcada y los cuerpos. Todo esto le parecía como un sueño. Esto no puede ser Sofía. Debe ser otra chica, se consoló George. Llegó a la obra de teatro en la escuela de su hija, la vio, pero incluso allí no pudo sacarse la sensación de lo ominoso de lo que estaba sucediendo. En el intermedio, se puso a ver las noticias. Hija del famoso empresario Sofía muere hoy bajo las ruedas de una camioneta, decía uno de los titulares. George sintió como todo se enfriaba dentro de él. Todo esto había sucedido literalmente ante sus ojos y no pudo hacer nada para ayudarla. Ella misma había hecho su elección, andar en un medio de transporte tan peligroso, y además sin casco. 3 días después se llevaron a cabo los funerales de Sofía. George asistió, llevando gafas negras. Puso un ramo de flores en la fresca colina de la tumba. El padre de Sofía no reconoció a George. Eso fue su salvación, de lo contrario, lo habría culpado por su muerte. George se quedó un rato y se perdió entre la multitud. Así, una de las páginas de su libro de vida finalmente se cerró. George regresó a casa, comprando un ramo de flores para su esposa en el camino. Definitivamente la invitará a un café, al cine, a donde ella quiera ir. La vida es tan corta e impredecible. Al pensar que podría perderla para siempre, su corazón se encogió de dolor y sus piernas se negaron a avanzar. Louise estaba ocupada en la cocina, preparando a los niños sus galletas de chocolate favoritas con grietas. Cristina también estaba allí, pero Louise la alejaba. Todavía no las he metido al horno. No se puede comer la masa cruda. Bueno, espera un poco. Cristina se alejó y en su lugar apareció Esmeralda, que fingía necesitar algo en la cocina. Louise conocía todas estas artimañas de los niños y solo se reía de ellas, pero cuando apareció Vito cerca de la cocina, Louise ya se estaba riendo a carcajadas. Llama a tus hermanas de una vez, seguro que ya se han hinchado de hambre en sus habitaciones. Ya he sacado la primera bandeja y pondré la segunda en el horno ahora mismo. Vito corrió feliz hacia las hermanas. Vayan rápido. Las galletas ya están listas. Inmediatamente se escucharon golpes en las puertas y el ruido de los pasos. Esmeralda y Cristina corrían a la cocina para probar las deliciosas galletas de chocolate. Y así continuaba su vida.